Hola a todos, con este video les quiero presentar el texto Planificar el desarrollo, apuntes para retomar el debate. Los autores son Claudio Capparrino, Agustina Briner y Cecilia Rossi. Fue publicado en julio del 2011 como documento de trabajo número 38 del CEFIDAR, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. En este video vamos a centrarnos más que nada en el capítulo 2, que se llama Características fundamentales de la planificación en Europa. Más adelante vamos a ver vamos a entrar en el punto 2.1 del capítulo 2. Después vamos a ver el punto 2.3 de América Latina. Vamos a charlar un poco sobre el 2.2 de Asia y algunas otras partes del texto las vamos a retomar en otros videos también, ¿sí? Bueno, esto empieza acá. El primer punto que aparece es la planificación indicativa europea. Recuerden que nosotros charlamos sobre qué significa planificación indicativa en el video anterior del IRA, el de la revalorización del desarrollo, de la planificación del desarrollo. Habíamos dicho que indicativa significaba que no se imponían las cosas, sino que se buscaba generar una guía, una serie de incentivos para incentivar el desarrollo, para motorizar el desarrollo. Con lo cual, en Europa, la planificación fue de tipo indicativo. Los objetivos fueron, primero, abastecer a los estados para enfrentar la Segunda Guerra Mundial, luego la reconstrucción del continente terminada la Segunda Guerra Mundial y tercero, mantener y consolidar los estados de bienestar que se habían instalado en los países de Europa. Con esos tres fines distintos tuvo la planificación económica europea a lo largo de su historia. Lo cierto es que la planificación en Europa se hizo a partir de una economía que alguna vez ya se había desarrollado. Quizás en ese momento estaba en decadencia por la guerra o necesitaba reconstruirse por la guerra, pero que tiempo atrás ya había logrado algún estado de desarrollo. Con lo cual se hizo sobre una clase empresarial, una clase obrera y un stock de capital que ya existían previamente. La planificación económica europea la vamos a pensar como de base keynesiana. Básicamente, por lo menos ahora, lo vamos a pensar como si el Estado va a planificar el desarrollo económico, va a intervenir en la economía. Y si interviene en la economía, se encuadra dentro del grupo de teorías keynesianas y no de las teorías de libre mercado, ¿sí? Hablando en términos bien sencillos. Y ahora vamos a profundizar un poco más eso. Dentro de los aspectos de la teoría keynesiana que más relevancia tienen al momento
ámbito de la planificación, hablamos de una imposición tributaria progresiva y servicios sociales o aumento del gasto social, de modo de reducir el ahorro de las clases altas e inducir el consumo de las clases más bajas. Segundo punto, un control centralizado del sistema monetario, lo que significa políticas monetarias expansivas, ¿no? Reducción de la tasa de interés de modo de incrementar la tasa de inversión. Por último, influencia directa sobre la demanda agregada, básicamente a partir de el estímulo a la inversión por el lado de la obra pública o el control sobre la inversión privada. En esto el texto y los autores son bastante claros en el hecho de que Keynes en sí no hizo mucha referencia al concepto de planificación. O sea, estamos diciendo que la planificación económica se hace en base a los lineamientos de la teoría keynesiana, pero cuando uno va a leer la teoría keynesiana, la palabra planificación prácticamente no aparece. Aparece únicamente en un texto de 1933 que se llama Autosuficiencia Nacional y que forma parte de la bibliografía no obligatoria de la materia. Y la verdad que no lo usa en el sentido en el cual finalmente derivó la planificación. ¿Sí? Digo, Keynes utilizaba lo poco que utilizó Keynes el término planificación, lo usaba refiriéndose a la intervención del Estado en la economía. ¿Sí? Pero con el paso del tiempo la planificación generó instituciones gubernamentales que tenían planes que incluían cientos de cosas y Keynes no hizo referencia particularmente a eso. Keynes hizo referencia a la intervención del Estado en la economía. ¿Sí? Acá está lo que les decía recién, ¿no? Los dispersos consejos sobre las instituciones de la planificación de las inversiones no constituyen un plan detallado dentro del sistema planteado por Keynes. ¿Bien? Nominalmente, la noción planificación inscripta en esta corriente refiere más a su ruptura con el neoclasicismo económico, con las nociones de equilibrio y bienestar. Bueno, la realidad es que Keynes no utilizaba el término planificación en sus escritos y que cuando lo usaba no lo usaba en el sentido que vamos a ver a lo largo del curso, que quizás no es un único sentido de la palabra planificación, que tiene muchos, pero quizás Keynes no terminó de referir a todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, en Europa la planificación tiene su auge en el 45-46, terminada la guerra, iniciada la posguerra. Los casos más paradigmáticos son los de Francia, con el Plan Monet, Gran Bretaña, Países Bajos, Noruega, que básicamente lo que tuvieron fueron presupuestos anuales, pero también presupuestos plurianuales. O sea, una proyección de cómo el Estado iba a recaudar y a gastar esos recursos durante 4 o 5 años. Por lo pronto, más de un año. Esto ya nos da quizás un primer indicio de qué significa planificar en lo económico, y es que un presupuesto gubernamental a un año no es una planificación. Una planificación parece que por lo menos requiere de un presupuesto
a 4 o 5 años. Acá tenemos un comentario sobre la planificación en los Estados Unidos. Donde no sé si es tan relevante básicamente porque yo dejé acá este comentario y nosotros vamos a ver un texto particular a lo largo de la materia sobre la planificación en los Estados Unidos que se llama A Theory of Price Control, una teoría sobre el control de precios de Galbraith. Y me parece que vamos a tener mucho tiempo para discutir Estados Unidos. Si me tuviera que quedar con algo, me quedaría con la parte que dice: las autoridades de Washington determinaban lo que debía y no debía producirse, qué tipo de nueva capacidad productiva debía construirse y cómo distribuir la producción insuficiente de metales, suministros, etc. Pero insisto que lo vamos a ver con detalle más adelante. Entramos sí ahora a la experiencia de Francia, que inició su planificación en el 45-46 con un primer objetivo de modernizar su sector industrial. Esta estrategia permitió que entre 1950 y 1979 Francia redujera la brecha en términos de productividad respecto de los Estados Unidos. Una situación distintiva de la experiencia de Francia es que duró 50 años, tuvo 10 planes consecutivos y se apoyó mucho en la articulación entre lo público y lo privado. Se creó una institución que tiene este nombre en francés, que en español vendría a ser algo así como Comisión General del Plan, que fue creada en 1946 por Charles de Gaulle. Y acá podemos hacer una pequeña pausa también, y si recién dijimos que quizás una de las cosas que podía distinguir a la planificación es que los gobiernos tuviesen presupuestos plurianuales. Otro elemento que podría darnos una pauta de qué significa planificar es que se creen y se hayan creado instituciones, organismos gubernamentales que se encargaran de esa planificación. Y vemos acá que Francia lo hizo. Esta institución duró 50 años, los 50 años de la planificación, hasta que en el 2006 fue reemplazada por el Centro de Análisis Estratégico. La primera etapa estaba dedicada a la reconstrucción de la posguerra y se dedicó a seleccionar algunos sectores que eran estratégicos para ese momento, como el carbón, electricidad, cemento, maquinaria agrícola, transporte, acero, combustibles y fertilizantes. Las políticas de fomento a la actividad económica incluyeron nacionalizaciones, controles de precios y financiamiento de industrias básicas. Todo esto dentro del Plan Marshall. Acá yo quiero hacer una pequeña observación, y es: para mí esto entra un poco en contradicción con la idea de la planificación indicativa, porque si la planificación directa, ¿sí?, o imperativa que habíamos visto era imponer cosas, y la planificación indicativa era guiar a la economía por un sendero, tanto las nacionalizaciones como controles de precios a mí me parecen más propios de una planificación directa que de una planificación indicativa. A mí. De todas formas, saben que esto no siempre es blanco o negro.
Luego de la reconstrucción, la planificación en Europa estuvo más orientada a preparar al país para el ingreso al mercado común. ¿Sí? Se avecinaba la consolidación de la Comunidad Económica Europea y el lanzamiento del euro, y para eso era necesario que Francia equiparara sus niveles de productividad con el resto del continente, que bajara los niveles de inflación, etc. Bueno, acá tenemos este párrafo que es un poco un párrafo de cierre de todo lo que estuvimos hablando, y que en 1973, en el marco de la crisis mundial, se interrumpe la planificación en Europa y la planificación en Francia, pero sus instituciones siguieron trabajando hasta 1990, como ya lo vimos. Tenemos acá en el punto 213 algunos comentarios sobre la crisis de la planificación europea. Esto para mí es bastante sencillito, digo, si a partir de los acuerdos de Bretton Woods, el abandono del patrón oro y etcétera, en el mundo se da un proceso de apertura comercial, apertura de la cuenta de capital, y también un mayor predominio de las ideas del libre mercado y del retiro del Estado del funcionamiento de la economía. Con lo cual, si habíamos visto que la planificación era la puesta en marcha de algunos postulados keynesianos, el avance del liberalismo, del neoliberalismo en el mundo le pone un freno a la planificación. Bajo el dominio ideológico del neoliberalismo se busca reducir al mínimo la intervención estatal, se privatizan empresas públicas y se avanza en el desmantelamiento del estado de bienestar. La crisis de la planificación europea es a su vez la crisis del keynesianismo. Bueno, más adelante vamos a ver también, vamos a discutir un poquito de lo de Asia, lo de América Latina, y vamos a retomar un poco este libro desde, o este texto, este documento de trabajo, desde otra perspectiva. Pero creo que por lo pronto, para tener un pantallazo de lo que es de lo que fue la planificación, un pantallazo histórico de lo que fue la planificación en Europa y en Francia, es suficiente.